Bien, en la primera parte de cómo se trabaja un proyecto de investigación, hemos esbozado la estructura, es decir, el esqueleto de cómo en forma procesal se logra un buen proyecto de investigación. Simplemente vamos al preámbulo. La estructura de un proyecto de investigación difiere muy poco de uno u otros autores. Yo lo he tratado de hacer lo más sencillo posible, de tal manera que a los estudiantes no se les haga complejo una estructura. Le hemos sintetizado de la siguiente manera. En primer lugar, se inicia un proyecto de investigación con la idea de la investigación, de cómo uno va a abordar un proyecto de investigación escudriñando profundamente el tema que le fascina, el tema que le estremece, que lo cautiva. De esa forma uno puede trabajar esta aventura. Pues bien, siguiendo después de problematizar el problema, vienen los planteamientos del problema. En sí son las preguntas del problema de investigación. Después vienen los objetivos, después viene la justificación, seguidamente viene el diseño del proyecto de investigación, el marco teórico, viene después la factibilidad, si es factible o no, viene la teorización del proyecto y finalmente vienen las conclusiones. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, lo estamos haciendo más sencillo para que los estudiantes comprendan que un proyecto de investigación es una cosa sencilla, pero eso sí, hay que profundizar y hay que esencializar esta estructura. Pues bien, vamos a empezar a fundamentar qué significa la idea de investigación, qué significa problematizar el problema. Bien, cuando uno empieza un proyecto de investigación, el fundamento es que uno tome un proyecto que le agrade, que le sea beneficioso, que nutra su profesión o que esa persona con su equipo aporte a la empresa, a la industria con ese trabajo. Es decir, que un proyecto de investigación tiene que, al ser al equipo, cautivarlo, o sea, predisponerlo para que esa aventura sea una aventura muy bonita, sea una aventura agradable, para que el trabajo se haga en equipo y salga muy bien. Una vez seguido, tenemos que problematizar el problema. ¿Y por qué se problematiza el problema? Se hace de esa manera porque un proyecto de investigación lo que busca es un aporte a un conocimiento nuevo de un edificio, que esos son los conocimientos de la sociedad y la naturaleza. Y una vez hecho el aporte, no se queda ahí, sino que eso se vuelve en un proyecto aplicativo. Es decir, un proyecto de investigación no solamente se queda en un aporte a nuevo conocimiento, sino fundamentalmente este proyecto se vuelve aplicativo. Puede ser un proyecto de investigación tecnológico que aporte a la tecnología, que aporte a la industria, que aporte a la empresa, que aporte al trabajo de las minas, que aporte a la agroindustria, a petróleo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces ya hemos puesto sobre una base cómo se empieza un proyecto de investigación. Después del proyecto de investigación, ¿qué hace el equipo? El equipo empieza a nutrirse de conocimientos, empieza a trabajar, a sintetizar otros trabajos y sacar los temas o los conocimientos que les sean muy importantes para el trabajo. Y de la misma manera empiezan a trabajar todo un abanico para familiarizarse con el problema. ¿Cómo se familiarizan con el problema? ¿Cómo se familiarizan con la temática del proyecto de investigación? Indudablemente tienen que ir a analizar, a contrastar en diversas fuentes, principalmente fuentes
de primera mano, es decir, fuentes seguras, fuentes acreditadas. Tienen que ir a investigar a especialistas del tema, al mismo campo, etcétera, etcétera. Una vez que tienen sobre el tapete una serie de documentos ordenados, sistemáticos y coherentes, ¿qué hace el equipo? Empieza a trabajar las preguntas de investigación. La pregunta de investigación es algo fundamental en un proyecto de investigación, porque tienen que ser preguntas relevantes, trascendentes al proyecto. Tienen que ser preguntas que busquen lo que quiere el investigador. Tienen que ser preguntas de tal nivel, de tal calidad, que hagan posible de que ese trabajo de investigación sea un trabajo de alta calidad. ¿Cómo se plasma las preguntas de investigación en un proyecto? Muy sencillo. Las preguntas tienen que ser totalmente claras, coherentes, tienen que ser sistemáticas, tienen que ser lógicas y que busquen esencializar el tema. Muy bien lo dice Sampieri, muy bien lo dice Bunge, muy bien se dice Lacocque y una serie de investigadores en el cual yo recomiendo un trabajo de proyecto de investigación de una de las personas que han aportado mucho al proyecto de investigación, como es el doctor Gualabonso Rodríguez. Ha sido catedrático de posgrado de la Universidad Nacional de Educación y otros institutos de alto nivel. ¿Por qué? Porque es un investigador muy didáctico, muy fanático en el sentido de cómo va a conducir a los equipos de investigadores a que busquen un aporte muy importante en los conocimientos nuevos y su aplicación. Bien, las preguntas de investigación tienen sus requisitos, tienen su práctica. Por ejemplo, las preguntas de investigación tienen que ser totalmente específicas. No pueden ser preguntas generales. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a investigar, por ejemplo, por qué el estrés es una enfermedad producida por el sistema sociológico, económico, globalizado, significa de que en la pregunta de investigación uno tiene que ser muy específico. Tiene, por ejemplo, que plantear una pregunta de la siguiente manera. ¿Por qué el estrés en la ciudad de Lima en los años del 2010 al 2015 ha producido una serie de enfermedades? Sus causas. Entonces, tiene que ser específica, contextualizando el tiempo, contextualizando el lugar histórico donde se va a desenvolver ese trabajo de investigación. No puede ser general en el sentido, por ejemplo, uno puede plantear por qué el estrés es una enfermedad que se ha generado en este sistema globalizado en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son diversas circunstancias, diversas características muy diferentes. Entonces, ese investigador o el equipo no va a ir de frente a buscar lo específico, sino que va a desbordar el proyecto. Entonces, las preguntas tienen que ser específicas y no generales. Tienen que ser puntuales, trascendentes y que busquen lo esencial del proyecto de investigación. Las preguntas son el guía, son el camino que va a recorrer el equipo. Por ejemplo, cuando se dice por qué el estrés en la ciudad de Lima en el año 2010 a 2015 ha sido una enfermedad que ha proliferado, esa pregunta es muy buena. ¿Qué va a hacer el investigador? ¿Qué va a hacer el equipo? Va a ir a las fuentes, hospitales, a clínicas, a empresas, va a recolectar muestras en el campo y va a sacar conclusiones muy ricas para el proyecto de investigación. Pero yo aquí quiero hacer un alto. Muchos investigadores hacen muy complejo el proyecto de investigación. Lo hacen muy estricto, lo hacen muy cuadriculado. No, no, no. El proyecto de investigación es un trabajo, si bien es cierto, sistemático, coherente, ordenado,
no es hermético. El proyecto de investigación va buscando en los investigadores que eso sea una cosa dinámica y que puede ser cambiado, puede ser afinado, puede ser incluso que trasunten o cambien algunas preguntas, algunos objetivos. Entonces, en el mismo proceso de la investigación, muchas veces los investigadores cambian algunas preguntas, las afinan de tal manera que esas preguntas sean mucho más efectivas para el proyecto. Cambien algunas variables dependientes, independientes, de tal manera de que el proyecto sea lo más rico posible. ¿Ya? Entonces, que quede muy claro. Una pregunta de investigación, 2 o 3 preguntas, no van a ser preguntas hasta el final del proyecto. Pueden ser cambiadas en el mismo proceso. Bien, las preguntas tienen que ser claras y específicas y son las guías y el camino a un proyecto de investigación. Eso está totalmente claro. Seguidamente, después de las preguntas, ¿qué aborda el investigador? El proyecto de investigación es coherente y es articulado, es sistemático. Entonces, el investigador tiene que ser holístico en el sentido de que tiene que ver la profundidad y el vasto camino, pero ojo, tiene que delimitar ese camino. Entonces, después de las preguntas vienen los objetivos. Y los objetivos de investigación están totalmente articulados a las preguntas de investigación. Están enlazados, están asociados. ¿Por qué? Porque los objetivos de investigación, ¿qué buscan los objetivos de un proyecto? Buscan lo que quiere alcanzar la investigación. Buscan las metas de esa investigación. Entonces, si se buscan las metas, los objetivos, las preguntas tienen que ser totalmente articuladas con los objetivos de investigación. Por ejemplo, si volvemos a la pregunta, si una pregunta específica trascendente para el proyecto es, ¿en qué medida el estrés es producto del sistema globalizado en la cual se desenvuelve la sociedad, en este caso Lima, en el año 2010 a 2015? ¿Cuál sería un objetivo que articule eso? El objetivo sería el siguiente. Lo que busca alcanzar esta investigación es lograr la meta de por qué el estrés es producto del sistema globalizado de la sociedad en la cual se desenvuelven las empresas, las industrias, el comercio, los negocios. Entonces, ese objetivo lo que está haciendo es recoger los resultados de las preguntas. ¿Por qué resultados? Porque esa pregunta tiene que ser bastante trabajada, contrastada, enriquecida con una serie de fuentes, de citas, de experiencias que se van a dar en el mismo trabajo de investigación. Entonces los objetivos tienen que estar enlazados con las preguntas para que sea un trabajo articulado, un trabajo sistemático, coherente. En las preguntas se derivan en dos clases los objetivos se derivan en dos clases, que son el objetivo principal y los objetivos específicos. En un proyecto no puede haber 2 o 3 objetivos principales, no. Hay un solo objetivo principal y los demás son objetivos específicos. ¿Y qué cosa es el objetivo principal? Es la meta, es lo que quiere alcanzar la investigación. Y entonces ustedes preguntarán, pero si hay ese objetivo que está globalizando el proyecto, ¿por qué hay objetivos específicos? Porque es totalmente coherente, es totalmente cierto de que un objetivo generalmente no logra englobar todo lo que quiere el proyecto. Entonces los objetivos específicos son para fortalecer, son para potenciar lo que quiere lograr la investigación. Entonces los objetivos, por ejemplo, cuando hemos hecho una pregunta de investigación, las preguntas tienen que tener relación entre ellas. Por ejemplo, ¿no? Después de esa pregunta que hemos hecho sobre el estrés, podemos decir, ¿no? El estrés, ¿qué enfermedades causa
principalmente en los trabajadores peruanos en la ciudad de Lima del 2010 al 2015. Entonces, esa otra pregunta tiene también que estar enlazada y articulada con un objetivo específico. Entonces, ya ese objetivo específico, ¿qué va a decir? Lo que tenemos que lograr es ver cuáles son las principales enfermedades que genera ese estrés en los trabajadores peruanos, en los trabajadores limeños en tal año, contextualizando el tema. Entonces, en un proyecto hay un objetivo principal y hay varios objetivos específicos que engloban, que logran principalmente lo que quiere y lo que va a buscar todo el proyecto de investigación. Ahora, los objetivos se plasman en el proyecto en una forma totalmente clara. Los objetivos tienen que ser objetivos, ojo, nuevamente volvemos a incidir, porque los jóvenes estudiantes, y aquí queremos ayudar bastante a los jóvenes estudiantes que empiezan a hacer su tesis, que empiezan a hacer su trabajo de investigación, creen que es complejo todo esto, que es hermético. No, este trabajo, lo que hacen los proyectos de investigación es que el equipo, los investigadores, aporten su innovación, aporten su creatividad y que mejoren y afinen cada día más sus objetivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que los objetivos pueden ser mejorados en el proceso, que los objetivos pueden ser afinados, que los objetivos incluso pueden ser mejorados y finalmente cambiados. O sea, en el proyecto de investigación, cuando uno va buscando mayor literatura, va discutiendo, va contrastando, se vuelve incluso nihilista, contradictorio en el equipo, que es muy importante, el nihilismo y la contradicción. ¿Por qué? Porque cuando hay ese tipo de contradicciones, el equipo empieza a investigar, empieza a contradecir y empieza a buscar la pulpa, la riqueza y el néctar principal del conocimiento que en ese momento se da. Pues bien, entonces estamos quedando que los objetivos pueden ser procesados, cambiados en el largo camino, sinuoso y maravilloso camino de un proyecto de investigación. Bien, una vez que tenemos ya las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, pasamos ¿a qué? A la justificación de la investigación. Pero ¿qué cosa es la justificación de la investigación? La justificación de la investigación tiene una serie de conceptos. Por ejemplo, cuando los equipos, los diversos profesionales buscan y empiezan a procesar un proyecto de investigación, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque eso le va a beneficiar a la sociedad, le va a beneficiar a la empresa, le va a beneficiar a la industria, le va a beneficiar al país. Entonces, la justificación, ¿qué significa? Es que un proyecto tiene que justificarse. No puede ser cualquier proyecto, tiene que ser un proyecto que aporte algunas soluciones a la sociedad. Entonces, ¿qué cosas son la justificación? Por eso es que yo incido y trato de que el alumno comprenda de que la justificación tiene las siguientes claves. El por qué hago el proyecto de investigación, para qué hago este proyecto de investigación y a quién beneficia el proyecto de investigación. ¿Qué significa el por qué? El por qué de la justificación. El por qué significa de que nosotros trabajamos un proyecto de investigación porque eso nos va a beneficiar como profesionales principalmente. Un ingeniero genético tiene que hacer un proyecto de investigación, obviamente, que esté en su campo de la genética. Un ingeniero de sistemas tiene que hacer un proyecto que tenga que ver con la programación. Un ingeniero industrial tiene que hacer un proyecto que beneficie a su... Entonces, la justificación, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer que ese proyecto justifique la ambición natural del equipo. ¿Y para qué? Para que esos nuevos conocimientos, esas aplicaciones, redunden en ¿quién? En mejorar la producción y la productividad de las empresas, de la industria, de la sociedad, de la universidad
del país. Ese es el para qué. ¿Y a quién va a beneficiar? Obviamente va a beneficiar a la gran mayoría que trabaja en ese rubro. ¿Por qué? Porque es un nuevo conocimiento que va a aportar en forma aplicativa al trabajo de investigación o a la producción en sí. Muy bien. La justificación tiene que ser también totalmente clara. ¿Para qué? Para que el proyecto de investigación tenga de alta calidad. Acá queremos plantear lo siguiente. Cuando justificamos la investigación, también tenemos que ver que ese proyecto no sea un proyecto efímero, ilusorio. El proyecto tiene que ser factible, tiene que ser realista. ¿Qué significa esto? Que todo proyecto de investigación tiene que basarse en que va a lograrse los objetivos, que va a ser factible de hacer ese proyecto de investigación, porque este trabajo es un trabajo muy maravilloso, bastante competitivo, donde se va a interrelacionar diversas disciplinas del conocimiento, porque va a haber generalmente profesionales de diversas carreras, va a haber una confrontación de ideas, se le va a sacar la esencia de los conocimientos. Entonces es muy importante plantear de que todo proyecto tiene en una de sus puntos de estructura la justificación, también llamada la viabilidad. Es decir, ¿qué significa la palabra viabilidad? Que este proyecto sea viable, que pueda terminarse, que este proyecto sirva para algún progreso en este caso, de cualquier rama del conocimiento humano que tenemos. Bien. Ahora, acá tenemos que plantear lo siguiente. Después de esta parte, ya viene la parte de la experimentación, el trabajo de campo, recolección de datos, las muestras, el análisis profundo de las muestras. Viene a trabajarse la parte del marco teórico. En el marco teórico vamos a darle ciertas pautas, ciertas bases al marco teórico para que sea consistente, para que sea rico, porque después de una nueva versión estaremos explicando con mayor claridad, con mayor riqueza el marco teórico. Bien, ¿qué cosa es el marco teórico? Yo siempre le explico a mis alumnos, conjuntamente con el equipo que trabajamos, que empezamos nosotros a analizar, a escudriñar por qué le llaman marco, por qué le llaman marco teórico. Y yo siempre hago el ejemplo de una puerta. ¿Por qué una puerta tiene marco? Entonces empiezan los alumnos a filosofar. El marco es la estructura de la puerta. Otro alumno dirá, el marco sirve para darle solidez a la puerta. El marco de la puerta viene a ser prácticamente la entrada y salida de las personas o de los productos o las cosas que se van a necesitar salir o sacar. Entonces, ¿por qué se llama marco en el proyecto de investigación? Se llama marco porque el marco teórico delimita una investigación. El marco teórico es fundamental. ¿Y por qué es fundamental el marco teórico? Porque el trabajo de investigación debe ser profundamente limitado. Sirve el marco para que los investigadores no se desborden del tema, no se explayen, porque si no hubiera el marco teórico, el investigador se explayaría muchas veces y el tema del proyecto se hace más complejo y no le va a dar la claridad y la esencia que se busca. Entonces, ¿el marco para qué significa? Para paramentar el proyecto de investigación, para limitar, para que el conocimiento tenga límites, tenga parámetros y que la investigación lo que va a buscar es profundizar, irse a lo subyacente del tema, irse al conocimiento más profundo, pero de la temática puntual. ¿Y por qué se llama teórico? Porque justamente en el marco teórico
se va a desenvolver. ¿Qué cosa? Fundamentalmente dos partes esenciales del proyecto. En el marco teórico se escudriña, se analiza profundamente la literatura, las experiencias anteriores de algunos proyectos, donde los investigadores tienen que sacar la teoría más rica, la teoría más trascendente que le pueda servir a su nuevo proyecto de investigación. Y segundo, ¿por qué muchos investigadores dicen que el marco teórico viene a ser la unión de la base de la literatura con un nuevo conocimiento? Le llaman nuevo conocimiento porque después de haber puesto sobre el tapete, discutido, esencializado y sistematizado algunos trabajos anteriores, viene el nuevo conocimiento. ¿Qué cosa es el nuevo conocimiento? Donde el proyecto de investigación, los investigadores van a buscar, van al campo, empiezan a experimentar, empiezan a contrastar una serie de conocimientos de literatura nueva. Aquí quiero detenerme lo siguiente. Es fundamental también de que en este proceso los investigadores se nutran de una serie de citas, de una serie, por ejemplo, hay fuentes llamadas fichas, las fichas bibliográficas, las fichas resumen, las fichas bibliográficas, las fichas mixtas. ¿Y por qué es fundamental? Porque esas fichas vienen a ser la condensación de la búsqueda de conocimientos en otros autores, en otros científicos, en otros boletines o proyectos científicos. Y esas investigaciones no son cualquiera, son investigaciones que han trascendido, que han pasado por una serie de filtros y han quedado como conocimientos acreditados, conocimientos seguros. Entonces las citas son muy importantes, porque esas citas vienen a ser citas de especialistas de la panacea de la investigación que van a nutrir al proyecto de investigación. Muchas veces un proyecto de investigación se hace trascendente cuando su bibliografía ha sido su base, los autores acreditados, que esos conocimientos han sido nutridos y han sido trabajados. Pero hay una cosa fundamental. Los trabajos de investigación científica son únicos, son originales, son trascendentes. Entonces, los estudiantes miran, pero ¿por qué son originales? ¿Por qué son únicos? Si nosotros estamos volcando, estamos contratando literatura anterior o nueva, vamos a detenernos acá. ¿Por qué son únicos y son originales? La palabra único, ¿qué significa? De que ese conocimiento que se está vertiendo es un conocimiento del equipo, de la persona, es un nuevo conocimiento. Si bien es cierto, se ha basado en literatura anterior, en citas de personas especialistas, pero lo que se está volcando, ¿qué se está volcando? Se está volcando una síntesis, la pulpa, lo más rico del conocimiento que ha sido contrastado y que ese conocimiento lo están haciendo, los están plasmando los investigadores del proyecto. O sea, no es cualquier cosa, es un conocimiento original. ¿Qué significa la palabra original? Que tiene un origen. ¿Y cuál es el origen? De los investigadores. Bien, creemos nosotros que estamos haciendo el trabajo para los estudiantes y que esos estudiantes que tenemos la nobleza y humildad de estar apoyándolos, aportando, se van a dar cuenta en este desarrollo, en este desenvolvimiento de la teoría, que un proyecto de investigación no es difícil, no es complejo, pero tampoco no es sencillo, en el sentido de que tiene que el joven, el equipo de investigación, los jóvenes que están haciendo su tesis y proyectos de investigación, tienen que ser personas bastante dedicadas y que tengan principalmente el cariño y el fanatismo, es decir, o que le cautive el proyecto de investigación para que sigan explicando, sigan comprendiendo, sigan aportando al nuevo conocimiento. Bien, aquí nos vamos a quedar y tenemos ya otras tareas más, como por ejemplo, vamos a esencializar ampliamente
el marco teórico, después viene a ser el diseño de investigación, después vamos a trabajar la parte de experimental, es decir, las muestras, el trabajo estadístico, el análisis de esas muestras y llegar a la estructura de las conclusiones. Bien, le agradezco bastante a todos ustedes que nos han permitido llegar y que los estudiantes vean que de una forma tan sencilla, tan didáctica, estamos haciendo lo posible de llegar a ustedes y que el trabajo de investigación sea mucho más sencillo. Gracias.